Prepárense para quedar atónitos mientras desentrañamos los misterios del mundo del sonido. Comencemos. Empezamos con un descubrimiento médico que desafía lo que creíamos saber sobre el funcionamiento de nuestros nervios. ¿Puedes imaginar que los nervios se comunican a través de ondas sonoras en lugar de impulsos eléctricos? La creencia médica convencional establece que los nervios se comunican mediante impulsos eléctricos, como si fueran cables del cerebro que transmiten órdenes a nuestras manos, ya sea para agitarlas o acariciar a un gato. Sin embargo, esta concepción choca con los principios de la termodinámica, que sostienen que los impulsos eléctricos generan calor, lo cual no cuadra con lo que ocurre en el cuerpo humano. Aquí surge una sugerencia intrigante, aunque controvertida: ¿y si los nervios no transmitieran electricidad en absoluto? Podría ser que en lugar de impulsos eléctricos, se comunicaran a través de ondas sonoras. Esta idea no es universalmente aceptada por la comunidad científica, pero podría ofrecer una explicación a un enigma médico que ha persistido durante mucho tiempo. Los anestésicos no son un concepto nuevo en la medicina, pero aún no se comprende completamente cómo logran suprimir todas las sensaciones en el cuerpo. La clave podría estar en la anatomía de los nervios. Estos están rodeados por membranas que deben mantener una temperatura similar a la del cuerpo humano para que los pulsos de sonido puedan transmitir sus mensajes. La teoría sostiene que suficiente cantidad de anestésicos podría alterar esta temperatura y, en consecuencia, bloquear eficazmente las ondas sonoras, impidiendo que envíen señales de dolor durante una cirugía. Este enfoque desafía nuestra comprensión convencional y podría tener implicaciones significativas en el campo de la medicina. Descubrimiento 9. ¿Te has planteado alguna vez si nuestros cerebros pueden usar el sonido para ver el mundo? Un sorprendente experimento con monos nos muestra cómo el sonido puede ser clave en la percepción visual. Esto sacude los cimientos de la neurociencia, desafiando la creencia de que las partes auditivas y visuales del cerebro están aisladas. ¿Estamos ante un vínculo oculto entre nuestros sentidos? Los monos fueron entrenados para tocar una luz cada vez que apareciera en un panel. Cuando la luz estaba brillante, los monos tenían un desempeño excelente en la tarea. Sin embargo, cuando la luz se atenuaba, luchaban por encontrarla. Pero aquí viene lo asombroso: cuando un sonido rápido acompañaba la luz tenue, los monos señalaban la ubicación de la luz de manera tan rápida que solo había una explicación posible: el cerebro puede utilizar el sonido para ver. Este hallazgo desafía nuestras creencias en el campo de la neurociencia. Anteriormente, se pensaba que las áreas del cerebro responsables de la audición y la visión no estaban interconectadas. Sin embargo, un enfoque en 49 neuronas visuales en los cerebros de los monos demostró lo contrario. Cuando se encontraban ante la presencia de este punto oscuro acompañado de un sonido, las neuronas se comportaban como si estuvieran procesando una luz mucho más intensa de lo que realmente era. La velocidad de reacción fue tan rápida que solo se puede explicar mediante una conexión directa entre las áreas auditivas y visuales del cerebro. Estas habilidades sensoriales interconectadas podrían tener implicaciones significativas, como ayudar a explicar cómo las personas sordas pueden desarrollar una visión aguda o por qué los individuos ciegos a menudo tienen una audición excepcional. Podría ser que las regiones cerebrales asociadas a un sentido perdido continúen apoyando y mejorando otro sentido en funcionamiento. Descubrimiento 8. Y hablando de revoluciones, ¿te imaginas poder analizar la sangre con ondas sonoras? Los análisis de sangre podrían volverse más rápidos, precisos y portátiles gracias a esta tecnología. Cuando los científicos quieren información sobre la condición de un paciente, buscan exosomas. Las células liberan estos pequeños mensajeros, que revelan mucho sobre la salud y los trastornos del cuerpo. La nueva técnica separa células, plaquetas y exosomas con sonidos a diferentes frecuencias. La sangre se expone brevemente a las presiones acústicas de la prueba, y esto evita cualquier daño a la muestra. Las aplicaciones del uso del sonido para analizar la sangre tienen posibilidades de salvar vidas. Un diagnóstico más rápido, pruebas de rutina para órganos previamente difíciles de alcanzar y reemplazar la mayoría de las llamadas para una biopsia se encuentran entre los beneficios. Una de las posibilidades más valiosas es que la prueba podría convertirse en un kit portátil utilizado en cualquier lugar, desde ambulancias hasta aldeas aisladas. Descubrimiento 7. Los fanáticos han intentado diversos enfoques, desde imanes hasta láseres, para desafiar la gravedad. Sorprendentemente, en 2014, una universidad escocesa descubrió que el secreto podría estar en el ruido silencioso. La percusión sónica, o sea, las ondas de presión del sonido,
puede generar fuerza cuando atraviesan un medio, como el aire, lo que abre la puerta a la levitación. Sin embargo, hubo un desafío importante: el patrón de las ondas debía ser preciso para vencer la gravedad. Diferentes presiones tenían que ser liberadas simultáneamente para mantener objetos en el aire de manera estable o dirigir su movimiento, lo que requería cálculos altamente complejos. Recientemente, otro grupo de científicos utilizó software y datos recopilados en Escocia para descifrar este patrón. Crearon un campo de sonido 3D exitoso con 64 pequeños altavoces, llamado holograma acústico. Este campo logró levitar con éxito bolas de poliestireno. Con 3 patrones distintos, pudieron manipular las bolas de manera similar a una pinza, mantenerlas dentro de una especie de jaula de sonido o mantenerlas estables en una especie de mini tornado acústico. Descubrimiento 6. Prepárate para una sorpresa ardiente. 2 estudiantes de ingeniería en Virginia han demostrado que el sonido puede apagar incendios. Su enfoque innovador podría cambiar la forma en que enfrentamos los incendios, eliminando la necesidad de extintores tradicionales. Podría ser esta la próxima revolución en la lucha contra el fuego. A pesar de enfrentar escepticismo debido a su falta de experiencia en química y la naturaleza poco convencional de su idea, Seth Robertson y Vietram perseveraron. Su enfoque implicaba el uso de bajas frecuencias sonoras, en el rango de 30 a 60 Hz, para privar al fuego del oxígeno necesario. Este método generaba ondas de presión que creaban un ambiente con bajo contenido de oxígeno alrededor del fuego, impidiendo su reavivamiento y extinguiéndolo. Aunque aún se necesita trabajo para desarrollar un extintor portátil que funcione en diversas situaciones de incendio, este descubrimiento promete revolucionar la lucha contra incendios al eliminar la necesidad de agentes químicos tóxicos presentes en los extintores tradicionales. Descubrimiento 5. Pero el sonido no se detiene ahí. Los sonidos de baja frecuencia pueden influir en el sabor de los alimentos, realzando el amargor o la dulzura, mientras que sus contrapartes de alta frecuencia pueden añadir un toque de dulzura. Este fenómeno, conocido como sabor modulador, ha sido respaldado por numerosos experimentos tanto en laboratorios como en restaurantes, donde se ha demostrado que las notas sonoras afectan la percepción del paladar. Sin embargo, este efecto no se origina en las papilas gustativas en sí, sino que parece influir en el cerebro. Las notas sonoras altas o bajas alteran las preferencias del cerebro, haciéndolo centrarse más en las cualidades dulces o amargas de una comida en particular. Además, el ruido de fondo puede tener un impacto negativo en la experiencia culinaria. Investigaciones han revelado que cuando el entorno es demasiado ruidoso, las personas son menos propensas a percibir los sabores de la sal y la dulzura, lo que puede afectar negativamente su disfrute durante las comidas. Este hallazgo también arroja luz sobre por qué los restaurantes ruidosos a menudo pueden arruinar una comida y por qué la comida servida en vuelos aéreos tiene mala reputación. Descubrimiento 4. ¿Alguna vez has imaginado que los datos científicos podrían convertirse en música? Un músico científico ha estado creando composiciones basadas en datos de estudios científicos. Mark Ballora, un apasionado de la música desde su infancia, desarrolló un interés en la sonificación durante sus estudios de doctorado. La sonificación implica convertir datos en secuencias de sonido. A lo largo de 2 décadas, Ballora transformó una variedad de datos científicos en piezas musicales, incluyendo información sobre estrellas de neutrones, ciclos de temperatura corporal de ardillas árticas, terremotos solares y tormentas tropicales. Para crear estas composiciones, Ballora primero se sumerge en los datos y comprende la esencia de cada estudio. Luego, elige sonidos que complementen la naturaleza de los datos, creando así una conexión entre la información y la música. Este enfoque ha dado lugar a melodías sorprendentes, como una tormenta tropical formada a partir de sonidos entrelazados o una melodía cambiante y brillante generada a partir del viento solar. Aunque la sonificación no se ha vuelto ampliamente utilizada en el ámbito científico, ha demostrado su valía en disciplinas como la astronomía. Wanda Merced, una astrofísica con discapacidad visual, ha utilizado la sonificación para detectar patrones de ondas electromagnéticas en explosiones estelares, algo que sus colegas que dependen únicamente de gráficos no pudieron percibir. Descubrimiento 3. Exploramos el intrigante efecto cóctel. ¿Cómo podemos entender una conversación en medio de un caos sonoro? La respuesta podría cambiar nuestra comprensión de la concentración y la percepción. Cuando los investigadores querían comprender el efecto cóctel en la percepción del habla en entornos ruidosos,
utilizaron electrodos cerebrales en pacientes con epilepsia para realizar un estudio. Estos pacientes tenían electrodos en sus cerebros para rastrear convulsiones, y también participaron en el estudio del efecto cóctel. En el experimento, se reprodujo una grabación confusa para los participantes, que apenas podían entender. Luego, escucharon una versión clara de la misma grabación, seguida nuevamente por la versión confusa. Sorprendentemente, todos los participantes comprendieron la voz confusa en la segunda repetición, y sus registros cerebrales confirmaron que no estaban fingiendo. Durante la primera reproducción confusa, las áreas del cerebro relacionadas con el sonido y el habla permanecieron relativamente inactivas. Sin embargo, estas áreas se activaron en las reproducciones posteriores. Esto sugiere que el cerebro posee una notable plasticidad que le permite adaptarse rápidamente a entornos ruidosos, enfocándose en el habla y filtrando el ruido para mejorar la comprensión del discurso. Descubrimiento 2. ¿Has oído hablar del ruido rosa? Es más efectivo que el ruido blanco para ayudarnos a conciliar el sueño. El ruido rosa, con sus frecuencias equilibradas, puede sumergirnos en un sueño profundo y reparado. Podría ser la solución para aquellos que luchan contra el insomnio. Entre aquellos que luchan con el insomnio, el ruido blanco a menudo se considera un remedio para una buena noche de sueño. Su capacidad para bloquear el ruido de fondo mientras permanece en gran parte imperceptible, como el sonido de un ventilador, ha ayudado a muchas personas a conciliar el sueño. Sin embargo, estudios recientes han revelado una alternativa aún más efectiva, el ruido rosa. A diferencia del ruido blanco, el ruido rosa presenta una distribución uniforme de potencia de octavas en sus frecuencias altas y bajas. Se llama rosa debido a que la luz en el mismo espectro de potencia se percibe como rosa. Este tipo de sonido, como el suave murmullo del viento, el crujido de las hojas o la lluvia golpeando el techo, tiene la capacidad de reducir la actividad cerebral, lo que resulta en un sueño más profundo y reparado. Investigadores chinos descubrieron que el ruido rosa ayuda al 75% de los voluntarios a conciliar el sueño de manera más efectiva. Además, cuando se evaluaron las siestas diurnas, se observó un aumento del 45% en la cantidad de personas que entraron en la fase de rejuvenecimiento óptimo. Para las personas mayores de 60 años, esto podría ser especialmente beneficioso, ya que el envejecimiento a menudo conduce a un sueño fragmentado, lo que a su vez contribuye a la pérdida de memoria. Un estudio realizado por un equipo universitario en Estados Unidos demostró que las personas mayores que fueron expuestas al ruido rosa antes de dormir obtuvieron un rendimiento de memoria 3 veces mejor que aquellos que no lo escucharon. Descubrimiento 1. Y finalmente, llegamos al descubrimiento más inquietante de todos, la misofonía. ¿Sabías que algunas personas experimentan una aversión extrema hacia ciertos sonidos debido a una anomalía cerebral? Para quienes disfrutan del ruido rosa o los conciertos de rock, puede resultar extraño descubrir a alguien que no pueda soportar el sonido de un papel arrugándose o el clic constante de una pluma. Sin embargo, la intolerancia al sonido es una condición médica genuina llamada misofonía, que se origina en una anomalía cerebral. Investigadores británicos han descubierto que esta condición está relacionada con una parte subdesarrollada del lóbulo frontal en el cerebro de las personas afectadas. Para estudiarla, llevaron a cabo experimentos donde tanto las personas misofónicas como las que no padecían la afección escucharon sonidos desagradables. En ambos grupos, estos sonidos activaron la parte anterior de la insular en el cerebro, que está vinculada a las emociones y la respuesta de lucha o huida. Sin embargo, en los misofónicos, la respuesta cerebral fue más intensa y se acompañó de síntomas físicos de estrés, como aumento de la frecuencia cardíaca y sudoración. Esto fue coherente con la anomalía estructural en el lóbulo frontal de sus cerebros. Y así llegamos al final de nuestro emocionante viaje a través de los 10 descubrimientos científicos más asombrosos sobre el mundo del sonido. Estoy seguro de que te has quedado impresionado, al igual que yo, al descubrir cómo el sonido puede revelar misterios médicos, ayudarnos a entender la mente humana y hasta hacer levitar objetos. Somos paramétricos. Sigue explorando el mundo sonoro con nosotros.